Conocer las causas es el primer paso para un abordaje correcto de la disfunción eréctil. En el video te cuento cuáles son las causas y los abordajes posibles para cada una de ellas. Las causas de disfunción eréctil son 4: la causa vascular, la causa psicológica, la causa hormonal y la causa neurológica. Con respecto a las causas vasculares, se dividen en dos importantes: la causa, todo el componente arterial y el componente venoso. El componente arterial sería la obstrucción de todo el torrente arterial que lleva sangre hacia los cuerpos cavernosos, que son la que producen la ingurgitación de los cuerpos cavernosos y la erección por consiguiente. Y el factor venoso, que se compone de las válvulas que hacen que esta sangre que entra al cuerpo cavernoso se mantenga dentro del cuerpo cavernoso. Cuando tenemos un problema arterial, vamos a tener que el paciente tiene una erección blanda. Y cuando tenemos un problema en el componente venoso, lo que vamos a tener es quizás una buena erección en rigidez, pero tiene la imposibilidad de mantenerla en el tiempo. Los factores de riesgo que actúan en el problema arterial son los factores de riesgo que son generales para arteriopatías. Por ejemplo, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo y el sedentarismo. Y los tratamientos más adecuados para los pacientes que detectamos que tienen este problema son todos los fármacos tendientes a la vasodilatación. Por ejemplo, el sildenafil, el tadalafil y un componente natural que es la arginina. Todos estos componentes producen una vasodilatación generalizada que hacen que aumente el ingreso de sangre a los cuerpos cavernosos. También tenemos las inyecciones intracavernosas, que las drogas más usadas son la papaverina, la fentolamina. También tenemos las prostaglandinas, que a través de inyecciones locales dentro del cuerpo cavernoso producen también una vasodilatación y el ingreso de sangre. En este caso el efecto va a ser local, no va a ser sistémico. También tenemos como opción las bombas de vacío, que son en los casos que ya no funcionan estos componentes. Y también tenemos lo que son todos los tratamientos regenerativos, como la onda de choque y el plasma rico en plaqueta. Estos tratamientos regenerativos lo que hacen es producir una neoangiogénesis dentro de los cuerpos cavernosos, y esto también hace que haya una mayor llegada de sangre a los cuerpos cavernosos. Y por último, y en casos más severos, tenemos la prótesis de pene, que son dispositivos que se implantan dentro de los cuerpos cavernosos y reemplazan la erección por esta erección justamente artificial, que si bien son artificiales, son muy estéticos y tienen una satisfacción alta en los pacientes. En relación a las causas psicológicas, solamente decir que lo más importante en estos casos es buscar un tratamiento que atienda a la causa, que es el problema psicológico. Por ende, los psicólogos, y principalmente los que son cognitivo-conductuales, es lo que toman la mayor importancia en estos casos. ¿Qué es lo más común? Es encontrar gente joven que tiene este problema, pero también tener en cuenta que todo paciente que tiene disfunción eréctil tiene como problema secundario una afectación psicológica, que esto puede ser causa de un problema. La disfunción eréctil puede ser orgánica, pero termina generando un problema psicológico. En este caso estamos hablando de los pacientes que como problema principal tienen el problema psicológico, y eso desencadena una disfunción eréctil. En esos casos, si bien tenemos fármacos, lo más importante va a ser el abordaje psicológico. En relación a los problemas hormonales, simplemente es muy fácil diagnosticarlo, ya que con un laboratorio podemos detectar los valores bajos a nivel hipogonádicos de la testosterona o niveles subóptimos de testosterona. También no hay que olvidarse de otras hormonas, como por ejemplo el DEA, el cortisol, el estradiol, de estudiar, hacer un panel hormonal completo para evaluar en su conjunto este problema. En el caso de una disfunción eréctil por causa hormonal, lo que vamos a tener que hacer es la terapia de reemplazo hormonal, y en estos casos tenemos pellets de testosterona, tenemos inyecciones de testosterona y siempre el aporte exógeno al cuerpo. Siempre tenemos que controlar en estos casos
que esté controlado con un andrólogo para no generar un bloqueo hormonal en el organismo. Por último, mencionar las causas neurológicas. Lo más importante en estos casos son, por ejemplo, las cirugías pelvianas, y lo que vemos en la consulta, lo más común son los pacientes operados de prostatectomía radical por cáncer de próstata. En estos casos, cuando sacan la pieza quirúrgica de manera radical, a sus laterales tenemos las banderetas donde transcurren todos los filetes nerviosos que dan el impulso para la erección. En estos casos, y también en casos de cirugías pelvianas como cirugías de recto y también hay otras, todos los fármacos vasodilatadores no van a ser eficientes. Si bien luego de una prostatectomía radical se da precozmente el sildenafil o tadalafil como para estimular la erección, en algunos casos no es suficiente esto, y lo que tenemos y la opción que nos queda son las bombas de vacío o las prótesis de pene. Hasta acá todas las causas. Espero que le haya servido y nos vemos en el próximo video.